Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Estamos en Cita con la historia, una semana más, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí contigo y con nuestros cada vez más numerosos oyentes. Bueno, hoy con un invitado muy especial. Hoy contamos con Pedro Corral, concejal del Ayuntamiento de Madrid y autor, entre otros libros, del que hoy nos interesa y del que vamos a hablar, Eso no estaba en mi libro de la guerra civil, por Pedro Corral. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Tocayo. Oye, yo creo que esto es una colección que está sacando la editorial Almuzara, ¿no? Almuzara. Eso no estaba en mi libro porque ya hemos hablado, te acordarás, Javier, con otro autor dedicado a la Primera Guerra Mundial. Y demás. Y luego hay otros también de eso no estaba en mi libro sobre la Guerra Fría, y otro no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Y de la física y de mi libro de Historia Natural. La verdad es que esta es una buena idea de Manuel Pimentel, el editor de Almuzara, y tuvo la amable ocurrencia de invitarme a mí a hacer este libro sobre la Guerra Civil. Es verdad que yo he tenido cierto interés en descubrir esa guerra civil que ha quedado arrinconada o fuera de los focos habituales, y sobre todo aquella guerra civil que descuadra, que rompe tópicos, que rompe prejuicios y sobre todo que rompe ese intento totalitario de imponer una sola verdad sobre la guerra civil, que eso es lo que se ha venido a llamar la memoria histórica. Pero además no solo de prohibir la verdad, sino prohibir que se investigue sobre ella y que se cuente. Bueno, al final la pretensión de Pedro Sánchez con la reforma de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero era esa, incluso penar con 4 años de cárcel aquel que disintiera de una verdad oficial que se iba a probar nada más y nada menos que en el Congreso de los Diputados. Eso no ha sucedido en ninguna democracia, en ningún Estado de Derecho, donde el Parlamento establezca en una votación qué es lo que es la verdad y qué es lo que no. Bueno, que aparte de la cárcel, ese proyecto de ley incluía también unas multas descomunales de cientos de miles de euros. Claro, si te meten en la cárcel te hacen un mártir, les guste o no. Pero claro, si te ponen 200.000 euros de multa, no eres mártir, pero te han crujido literalmente. A ti y a tu familia, evidentemente. Bueno, y luego también se quería excluir de la enseñanza a los profesores condenados por esta ley. Eso es, sí, la inhabilitación para la docencia público, y también expurgar las sí. bibliotecas. Eso es, sí, bueno, íbamos a asistir a la quema de libros, ¿no? Es todo muy democrático, ¿verdad? Y todo muy, muy liberal, ¿no? Bueno, afortunadamente esto de momento está parado, y yo espero que yo soy concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y espero que mi partido ahí dé la batalla como debe darla. Si esto vuelve a resucitar, porque es es la voladura de nuestra Constitución, de nuestro artículo 20 de la Constitución, libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de expresión, en fin, empezaríamos a demoler nuestro sistema democrático. Bueno, has hablado de que eres concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular y, oye, hace unos días, esta misma semana, nos despertábamos con la noticia de que unos concejales del PP han aprobado una propuesta de concejales socialistas de instalar un busto, otro más, de Pablo Iglesias en el Parque del Retiro. Creo que nos hemos quedado los únicos votando en contra con la abstención de Ciudadanos. Hombre, sí, la abstención, ¿cómo no? De Ciudadanos. La abstención de Ciudadanos, a Ciudadanos se abstuvo aquí en Chamberí para rendir homenaje a Félix Slayer, el cónsul de Noruega que denunció las matanzas de Paracuellos. Es decir, tiene esa habilidad Ciudadanos de meterse en todos los charcos de la abstención, ¿no? Y bueno, aquí hay un debate que se ha puesto muy de moda en este mandato de Carmena, que es la utilización del espacio público como arma política. El espacio público como espacio ideológico, de una sola ideología, ¿no? Bueno, pues eso es contra lo que nosotros hemos presentado batalla, hemos ganado algunas, hemos perdido otras, pero verdaderamente yo estoy muy orgulloso de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid haya hecho frente a todos estos intentos de convertir el espacio público en
el espacio solo de una forma de pensar y de ver nuestro pasado, ¿no? Sí, como si fuese la Barcelona de Ada Colau, esto. Claro, esa es la... Con sus lazos amarillos y demás. Les hemos sacado, bueno, ellos han votado en contra de unos jardines del Almirante Cervera en Chamberí, han votado en contra del monumento a los héroes de Valer, también no me extraña, porque es que todos eran franquistas, ¿no? Sí, todos son fachas, ¿no? Como dijo Ada Colau del pobre Almirante Cervera, ¿verdad? Que es que ya era... debía haber hecho ya el jardín de infancia con Franco Cervera, ¿no? Bueno, pero es que como debe pensar Colau. Yo le leí hace unos años a Eduardo Aro Teclen, sobre el que habría mucho que hablar, porque este empezó a escribir en la prensa del movimiento, ¿eh? Por supuesto. Claro. Entonces, le leí un reportaje en El País, lo tengo guardado en casa, por si a alguien le interesa, en el que decía que Napoleón prefiguró los fascismos europeos. Claro, si no coincides con Franco, como era el caso de Cervera, pues ¿cómo se te puede linchar públicamente? Claro, porque tú prefiguraste algo. A saber aquí lo que estaremos prefigurando, Javier, ¿verdad? Fíjate, el Almirante Cervera lo que prefiguró es una manera de acatar las órdenes, de cumplir el deber de una manera absolutamente ejemplar. Él, sabiendo que estaba todo perdido, pues intentó salvar la escuadra del bloqueo de la flota norteamericana en Santiago, y bueno, tuvo una cosa que además de una caballerosidad y de alguien que sabe por lo que significa estar al mando, ¿no? Tener la responsabilidad de mando. Él fue el que abrió el convoy saliendo de la bahía de Santiago para que todos los cañones de la escuadra norteamericana estuvieran apuntando a su buque insignia. Y él es el que abre la marcha de ese convoy, sabiendo que se va a jugar ahí la vida a él y todos los que forman parte de ese buque insignia, pero con eso logró él atraer los cañones de la flota norteamericana y que se pusieran a salvo el resto de la flota, intentando que se pusiera a salvo el resto de la flota, que no fue posible tampoco, porque la inferioridad de medios técnica era abrumadora. A mí no me cae simpático el Almirante Cervera, escribí un artículo en Libertad Digital sobre él, pero me reconozco que a él la clase política de la Restauración intentó convertir en un chivo expiatorio, y Cervera se fiaba tan poco de los políticos civiles y de algunos de sus compañeros del Ministerio de Marina, que guardó toda la documentación que le iba enviando el Ministerio desde Madrid. Y luego lo publicó en un libro, cuando se le intentó acusar, convertir en el único culpable. Sí, eso es. Y ahí se vio que efectivamente fue un cabeza de turco. Se le quiso hacer, y que ahí la culpa de lo que había pasado, el desastre del 98, pues hay que cargársela a la clase dirigente de la Restauración, que no quiso preparar ni al ejército ni a la marina para la guerra, ni quiso establecer alianzas políticas con otras potencias europeas, ni quiso preparar al país. Y que pudo haber usado el submarino de Isaac Peral, armado ya con torpedos. Imagínate, a lo mejor habría cambiado la historia si hubiéramos fabricado, pues imagínate, 10, 12, 20 submarinos de los que tenía ya el prototipo Isaac Peral, y que, cargados de torpedos, pues habría sido verdaderamente una sorpresa para la flota norteamericana. No pudo ser. Bueno, saltemos un poquitín desde 1898. Oye, no vamos a llegar hasta la Guerra Civil, hasta tu libro, sin hablar un poco de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Porque este señor, no sé, tú también lo sabes, este señor, siendo diputado en 1910, en el Congreso amenazó de muerte a Antonio Maura. Sí, pues Antonio Maura podía ser posible todo, hasta el atentado personal, ¿no? Bueno, tengo aquí delante pues un extracto de las palabras que él pronunció en su discurso. Primero dijo que su partido, el PSOE, luchará en la legalidad mientras pueda y saldrá de ella cuando deba. Bueno, esto la verdad, Javier, esto si lo dice Vox, se hunde el mundo. Sí. Y luego añadía que para evitar que Antonio Maura suba al poder, entonces Antonio Maura era diputado en la oposición, para evitar que Antonio Maura suba al poder, debe llegarse hasta el atentado personal. Eso es. Bueno, a mí esto me suena mucho también a Largo Caballero, ¿no? Yo creo que la izquierda, y volviendo al tema de la memoria histórica, a mí me parece que la ley de memoria histórica, entre otros muchos propósitos, ¿verdad? Está el de blanquear el papel de la izquierda durante la República y la Guerra Civil. ¿Por qué? Pues porque el fracaso de la República tiene mucho del choque entre las dos
entre los dos almas, las dos almas del Partido Socialista, ¿no? Una más posibilista, más reformista, que podría ser la que encarna Besteiro, incluso Indalecio Prieto, bueno, eso y otra más maximalista. Según el día, Indalecio Prieto era según el día. Sí, pero más o menos yo le sitúo, igual me equivoco, pero yo le sitúo más bien en el ala esta, como te digo, posibilista, y otra es la de Largo Caballero, el Lenin español, proponiendo a todas luces, incluso en las elecciones del 36, la dictadura del proletariado, ¿no? Lo cuenta muy bien Álvarez Tardío en su libro sobre las elecciones del 36, fraude y violencia, como a última hora en el programa del Frente Popular dicen, oye, vamos a quitarlo de la dictadura del proletariado porque es que canta un poco, ¿no? Y eso lo cuenta Álvarez Tardío, y la verdad es que te quedas absolutamente perplejo, ¿no? De que pudieran llevar el programa electoral, pero bueno, ahí estaba esa pretensión. Bueno, ¿qué tiene la República? Pues eso, la República tiene esa fractura de la convivencia, tiene mucho que ver en un Partido Socialista que no sabe muy bien qué hacer con ella, hasta qué punto utilizarla, hasta qué punto decir, bueno, si los resultados electorales me van bien, y si no, ya sabrán de mí, ¿no? Como viene a amenazar Largo Caballero en el año 36, ¿no? Pero no vayas tan adelante, querido Pedro, porque ya en el año 34 tuvimos esa prueba, por supuesto, en el alzamiento de octubre. Claro, con una excusa baladí, vamos, que era lo de la llegada de la CEDA al gobierno, pero ellos lo que quieren es una huelga revolucionaria, un golpe revolucionario armado, y bueno, pues pero es que lo llevaban anunciando desde principios del año. Hay un artículo muy famoso publicado en El Socialista titulado Atención al disco rojo, donde ya el PSOE avisa de que no van a aceptar que la República caiga en manos de los fascistas, pobre cena, llamarles fascistas a los que iban a misa y a hacer novenas y que entonces que estuviesen atentos los burgueses, porque el PSOE y la UGT se iban a preparar pues para rescatar a la República pues, de estos fascistas. O sea, porque las armas con las que se sublevan no salen de la nada. Hay un proceso de acumulación de armas que dura meses. Incluso claro. Indalecio Prieto es detenido en Asturias en septiembre del 34 mientras se bajan armas del duque turquesa. Eso es. Yo quiero recordar ahora la frase de Indalecio Prieto, ¿no? Muchos años después, ya en los años 40, reconociendo que la revolución del 34 es lo que ya lanzó a España al abismo de las dos Españas, de la imposibilidad de concordia, y él mismo lo reconoce, ¿no? Bueno, en el fondo, ¿por qué fracasa la Segunda República? La Segunda República fracasa porque, ninguna de las dos Españas reconoce a la otra legitimidad para la alternancia en el poder, ¿no? A mí a veces me asusta que nos podamos estar pareciendo a eso, ¿no? Que el adversario no tiene legitimidad, el adversario es siempre una opción bajo sospecha. Bueno, yo creo que la alternancia democrática, y se ha demostrado que en este país se ha dado, y con absoluta normalidad y naturalidad, yo creo que debemos reconocernos siempre unos a otros, los que por lo menos estamos en política, como lo hace también la sociedad española ya, reconocer la legitimidad de que si ganan las izquierdas, ganan las izquierdas, si ganan las derechas, ganan las derechas. Lo que sucedió con las recientes elecciones autonómicas en Andalucía, pues es verdaderamente inquietante, ¿no? Que un triunfo democrático electoral de unas opciones políticas sea anunciado y visto desde el otro lado como para suscitar una alerta antifascista, ¿no? Perdona, yo ya lo he repetido varias veces, esa alerta antifascista lo único que está ocultando es tu tremendo fracaso sin paliativos en la contienda electoral. Tú no puedes amenazar con activar el botón de las alertas cuando lo que tienes es un problema dentro de tu partido que no has sabido conectar con la sociedad, con el electorado. Tienes que mirar esa alerta para ti, hacia adentro, y no achacarle al que ha ganado las elecciones la responsabilidad de esto es inadmisible que hayan ganado. No, esto es lo que ha querido el pueblo andaluz, los ciudadanos andaluces, y esto es lo que usted tiene que aceptar, porque ese es el juego democrático. Ha salido la palabra maldita, la palabra con la que se tratan de callar todos los debates en España y parte del extranjero, que es fascista. Sí, es muy interesante.
A ver, Pedro. Yo le voy a robar una frase a Hermann Tertsch que lo dijo fenomenal. Aquí no puedes perder el miedo al debate político hasta que pierdes el miedo a que te llamen fascista. Y es que lo dijo muy bien. A mí me lo han llamado en el pleno del ayuntamiento, tengo ese honor, ese privilegio, esa condecoración de estar debatiendo democráticamente sobre, pues mira, era sobre las brigadas internacionales en el anterior mandato, ¿no? Con Ana Botella, bueno, pues una concejala de Izquierda Unida, a la que conservo gran cariño, ¿verdad? Me llamó fascista y bueno, dije, pues hasta aquí hemos llegado. Se ha definido usted. Si es que a mí esto no me descalifica ni nada, lo que hace es descalificarla a usted si ese es el nivel de debate y de argumentación que tiene, que es sacar el insulto de la faltriquera, ¿verdad? El de la etiqueta. A ver, el sello de caucho donde va la etiqueta de fascista ya está muy desgastado, ya es poco creíble, ¿no? Porque ser fascista solo porque defiendes una opción de pensamiento diferente que no es el suyo a tu interlocutor, pues verdaderamente es que no es un insulto, es que estás diciendo, bueno, me está reconociendo la legitimidad de poder disentir, la legitimidad de poder decir lo que me da la gana. Si por eso soy fascista, pues vaya manera que tiene usted de entender lo que es el fascismo, ¿no? Pero, ¿había fascismo en la Segunda República? Al menos hasta que estalla la guerra. Es muy difícil. Yo a veces me choca cuando leo de Falange lo de, bueno, partido de inspiración fascista. Vale, puedo entender lo de inspiración. Aceptamos Pulpo como animal de compañía, vale, ¿no? Sí, de inspiración fascista, pero verdaderamente luego me choca a José Antonio es un personaje, te digo que desconozco, no soy un experto en José Antonio, pero de cosas que he leído así de manera salpicada, pues sí que me llama la atención, por ejemplo, un proyecto de la eliminación de la plusvalía. Vamos a ver, ahí se está pareciendo José Antonio más a un Podemos de hoy que a otra cosa. Él quería eliminar la plusvalía a través de este sindicato único en el que sindicato además vertical que unía a patrones y a asalariados. Entonces la plusvalía, el beneficio del capital se iba a distribuir equitativamente entre unos y otros. El proyecto de nacionalización de la banca, Pedro, Javier, ¿quién habla hoy de nacionalización de la banca? Creo que es Podemos y todas sus confluencias o satélites, ¿verdad? La nacionalización de la banca era un proyecto pilar del falangismo de José Antonio. Bueno, pues vamos a ver, entonces a lo mejor tenemos que reordenar los calificativos, claro, las etiquetas, ¿verdad? Porque sí. Lo que pasa es que estamos hablando, Pedro, si me permites, en una época donde, seamos sinceros, el fascismo era una ideología de moda, ¿eh? No había llegado la Segunda Guerra Mundial, Italia era uno de los países pujantes en Europa. Razón, Javier. Lo menos de moda era la democracia. Por eso digo que además, sobre todo, la democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria, la democracia liberal estaba muy poco de moda, estaba tocada. Claro, entonces el que hubiese... Entonces en Europa, en esa época, por ejemplo, año 36, que es el año cenital en España, pues democracias parlamentarias que no tuviesen episodios de crisis, pues Gran Bretaña y así, Francia, que sí estaba en crisis, con un partido comunista muy potente, luego también con una extrema derecha que estaba sobre todo Charles Monroe y su acción francesa, Bélgica con el rexismo y también el comunismo, y te quedaban, pues a la altura británica, pues Suecia, Noruega, Dinamarca y para usted de contar. Y Suiza, que no nos olvidemos. Pero nada más. Pero por eso digo que hay que ver los parámetros de esa época. Y el diamante fascista no era un insulto porque era un partido de moda, era un partido que en Italia estaba triunfante. Y no había llegado a la Segunda Guerra Mundial, que eso fue un punto de inflexión. Yo siempre he visto la guerra civil, aparte de que ser el campo de experimentación de armas y de métodos de guerra y de sistemas de guerra, la he visto también como un campo de confrontación de los dos grandes bloques totalitarios que se iban a enfrentar
en Europa unos años después. Bueno, y esto es un campo de pruebas también para eso. Y yo me remito a alguien poco fuera de toda sospecha, poco sospechosa, que es Clara Campoamor. Sí. En las memorias de Clara Campoamor del Madrid revolucionario, las que escribe en el año 37, ya en el exilio, porque hay que recordar que se fue en el exilio antes. Hay que recordar que hay muchos exilios, que no solo existe el exilio de posguerra desgraciado, lamentable y triste, ¿verdad? Simbolizado sobre todo en la figura que a mí siempre me ha conmovido. Yo he visitado la tumba en Coyur, y todo español que sienta el amor por su patria, por su nación, no puede más que conmoverse ante la tumba de Antonio Machado en Coyur, ¿no? Que es el reflejo y el espejo de la desgracia de este país en esos años, ¿no? Pero hubo ya unos exilios precedentes de los que todo el mundo se olvida, y cuando hablamos del exilio en la guerra civil, nadie habla del exilio de Clara Campoamor, que huye del Madrid revolucionario porque ella misma dice en sus memorias que sabía que iba a ser objeto que la iban a asesinar, vamos. José Castillejo, el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, el gran proyecto de modernización educativa que pone en marcha Alfonso XIII y que pervive con la República. José Castillejo vuelve del exilio, o sea, se exilia, se reencuentra con su mujer en Londres, y su mujer escribe en sus memorias la impresionante escena de que cuando abre la puerta se encuentra una persona que no conoce, y es que era su marido, con el pelo absolutamente encanecido del miedo que había pasado, porque le van a buscar a su casa a un antiguo alumno, por cierto, que no sabe, que ahora no recuerdo qué ajuste de cuentas tenía con él, ¿verdad? Y a José Castillejo le lleva a ese alumno y lo va a matar, y alguien de manera absolutamente en el último minuto le salva la vida, ¿no? Providencial, bien dicho, Pedro. ¿Quién más? Bueno, Severo Ochoa. ¿Dónde se exilia Severo Ochoa? Fijaos, se exilia en Alemania. En Alemania se ve. No me diga. ¿Y qué mandaba en Alemania en el año 36? Época? Pues creo que estaba Hitler, ¿no? Bueno, ¿y dónde se exilia Alfonso XIII? Severo Ochoa huye de España también porque ve que aquí no, que lo único que le puede pasar es que le maten. Bueno, yo quiero citar a Manuel García Morente, que había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y había tenido un carguito en uno de los gobiernos, creo que del general Berenguer, o sea, en el año 30, había sido subsecretario. Muy impresionante la conversión, ¿no? Y entonces él cuenta cómo secuestran y matan mediante un paseo a su yerno, y cómo queda pues él con la mujer, con 3 hijas, la hija casada, ahora viuda, embarazada, con no sé si algún niño pequeño, y están todos en su piso de la calle Ayala, y tienen que huir de España. Tiene que huir primero a él sí le dejan huir, pero el resto de la familia, las mujeres, se quedan en España como rehenes. Y estando en París tiene una revelación que él cuenta en un libro precioso que aconsejo a todo el mundo, que es El hecho extraordinario. Bueno, ¿y de dónde huyen Ortega y Gasset y Marañón? Y Pérez Ayala y Marañón. O sea, huyen de la España no franquista, huyen de la España republicana. Y Luis Cernuda comienza como miliciano del batallón y Gómez de la Serna. Lo de Luis Cernuda a mí me ha llamado la atención, y me voy a subir un día a estos picos de Guadarrama a Dos Hermanas, que es donde estuvo el batallón alpino, en el Reventón. Ahí estuvo Luis Cernuda. Al final le deben convencer de, oye, un poeta ahí en el frente y tal, no, hombre, vente a retaguardia y tal. Bueno, pero él se entera de que a un amante suyo le ha detenido el Frente Popular por tener una Biblia en casa. Y eso le provoca a él una crisis absoluta, diciendo, yo ya no sé con quién estoy. Si aquí en la España que yo defiendo se detiene a alguien por tener una Biblia en casa, y él se exilia en Londres, que son muchos exilios que preanuncian el de después de la guerra, pero pero Clara Campoamor, y volviendo porque se me ha ido el hilo, Clara Campoamor en sus memorias dice: se confunde quien quiera ver la guerra de España como una guerra entre fascismo y democracia.
Fíjate tú el frasón, no como decíamos nosotros, el frasón de Huelva que suelta Clara Campoamor en sus memorias. O aquel, en España la libertad no había quien la defendiera, de un Chávez Nogales. Es que, claro, nos están vendiendo una guerra civil un tanto idealizada, peliculera, de los buenos y de los malos, de los que decían los héroes de la libertad frente a los héroes del fascismo. Bueno, pues había de todo, y buenos y malos había en un lado, en otro, gente malos, canalla había en un lado y en otro, héroes había en un lado y en otro. Lo que pasa es que hay que decirlo así, que dentro del bando republicano había una acción sistemática de ejecución al que no pensaba como ellos, al católico, y eso estaba amparado en cierta manera por la propia estructura de la forma controlada por la República. Bueno, pero ¿no? en el otro lado también, no se puede negar. Sí, pero no te asesinaban por ir a misa. Bueno, no lo sé. La entrada en un pueblo suponía, en principio, si entraban unos, se cargaban al cura, al terrateniente, al farmacéutico, al juez de paz, a tal. Si entraban los otros, se cargaban a todos los concejales de derecha, por supuesto. Cuando entraban hay una multitud Popular, de pueblos de la Comunidad de Madrid que los alcaldes o concejales son asesinados, y en Castilla-La Mancha hasta concejales de izquierda republicana claro, que eran burgueses por los frentes populistas en pueblos de Madrid. Pero cuando entraban los nacionales, pues pasaba lo contrario. Pues mira, los concejales de izquierda, el maestro, el señor que había participado en lo del 34 en una huelga contra el señorito. Bueno, pues es que yo creo que lo que nos conviene es contar toda la verdad. Pero lo de la ley de memoria histórica tiene un veneno que es el cegarte un ojo y solo ver la realidad con tiene el efecto de ajustar cuentas de una guerra. Hay que ver toda la realidad, porque eso es lo que nos conviene, nos viene bien recordarlo todo. No se puede recordar lo que a uno le interesa. Ya sé que, bueno, según la opción que tenga ideológica que tenga uno hoy, pues le pueden molestar más que se hable de las checas, y al otro pues que se hable de no sé, del bombardeo de Guernica y tal. Oye, pero que hay que aceptar que todo fue dentro de esta barbaridad que fue la guerra civil, una guerra entre hermanos, pero absolutamente literal, entre hermanos. Digamos, cada uno de nosotros puede dar muchísimos ejemplos de familias enfrentadas, de un hermano. Bueno, yo tengo mi maestro Enrique Aguinaga, el decano de los cronistas de la villa. Aquí viene mucho, no Enrique Aguinaga, Enrique cuenta lo de su hermano alférez y su hermano teniente de milicias, ¿no? Y al final están los dos en paz en un cementerio en un pueblecito de Asturias. Él tiene el honor de haberles enterrado juntos como ese símbolo de esa España reconciliada, ¿no? Es que dividió familias, rompió familias por la mitad, y que todavía estemos utilizando esto para volver a dividirnos y para volver a enfrentarnos. Los odios no son de entonces, los odios que se están resucitando ahora son odios nuevos, pero tienen la desfachatez de llevar el disfraz de los odios del 36. Yo creo que esos odios de los que tú hablas actuales provienen del fracaso de la extrema izquierda en la transición. Se la prometían muy felices, fracasaron, tuvieron que tragar, tuvieron que aceptar, y lo han ido incubando de tal manera que ha pasado a sus hijos, porque la mayoría de los podemitas que están en esto, es que nacieron a finales de los 70 o principios de los 80 y en algún caso es que han nacido en los años 90. Pero te diré más, Pedro, no nos olvidemos que muchos de los que han intentado sacar tajada de esto de la ley de memoria histórica políticamente y económicamente son hijos de dirigentes del franquismo. Vamos a ver, no quiero dar nombres, pero todos lo sabemos, o sí, lo voy a dar. María Teresa Fernández de la Vega, sí, su padre el padre de Bermejo, del ministro de Justicia. A mí me da la sensación que algunos quieren ganar la guerra civil, que ganaron sus padres, ¿verdad? La quieren ganar ahora ellos disfrazados de milicianos. Claro. Y no, mira, no puede ser, déjennos tranquilos. Ya sabemos que tiene usted un problema ahí de no aceptación, de tal, pero no nos traslade a los demás sus problemas y sus frustraciones y sus cuentas pendientes. Oiga, vivimos todos, hemos logrado, sobre todo los quienes protagonizaron y sufrieron la guerra civil, fueron capaces de perdonar. Entonces, tirar ese legado a la basura es que es imperdonable. Eso es un suicidio como nación. Yo creo que tenemos que estar orgullosos del legado que nos dejaron quienes sufrieron y protagonizaron la guerra. Yo he calculado que deben quedar
pues mira, menos de 50.000 personas, ¿no?, que con mayoría de edad vivieron la guerra civil. Pero es tremendo que ahora que desaparecen esas generaciones, la guerra civil esté cobrando ese protagonismo en nuestra política, en nuestra vida social, en nuestra vida cultural. Es brutal. Yo creo que precisamente porque están desapareciendo los testigos de esa época es por lo que se está reavivando tanto la memoria histórica. Porque más fácil, no hay testigos. Es más fácil creerte la película. No, se lo dijo el otro día Susana Griso a este camerunés que es militante de Vox, Bernardo Bertrand Endongo. Tú no estás legitimado para hablar del franquismo y llevas muy poco tiempo en España y tienes poca edad. Entonces, dígame usted, doña Susana Griso, ¿dónde hay que pedir el permiso sellado, supongo que con póliza, para que Pedro Corral y Pedro Fernández de Barbadillo y Javier García Isaac podamos hablar del franquismo? Simplemente 12 años tenía cuando muere Franco. Bueno, tendría yo la doble legitimidad que Susana, porque Susana tenía 6. O sea, yo tendría doble legitimidad que ella para hablar del franquismo. Yo le doblaba en edad. Hombre, ¿a ti qué te parecería que del franquismo solo pudiesen hablar de los mayores de 70 años? Hombre, a lo mejor dejábamos de oír estupideces. Claro, a lo mejor dejábamos de oír del franquismo, porque, claro, evidentemente por ley natural las generaciones mayores digamos, son más ecuánimes. No, bueno, y más ecuánimes. Pero es que lo vivieron, claro. Hay una frase que claro, eso se va a borrar ya, pero yo la frase que más he oído a los veteranos de la guerra civil es: a mí me cogió o a mí me tocó en. Una cosa absolutamente a capricho del destino, esa historia del voluntario entregado ideológicamente y comprometido ideológicamente, esa fue muy minoritaria, que la hubo, por supuesto, y nadie la va a ocultar ni nadie la va a silenciar, pero verdaderamente el 90% de los reclutas de ambos ejércitos fueron quintas forzosas. O sea, que no nos tomen el pelo aquí con lo del cainismo español, de cómo nos gusta matarnos, pero vamos a ver, si uno de cada dos españoles llamados con edad de ser llamado a filas se escaqueó de hacer la guerra, de empuñar el fusil. Eso del español con la bayoneta deseando sacarle las tripas al vecino es un cliché que gusta mucho entre los países anglosajones y que lo llevan en la cabeza tanto corresponsal extranjero de prensa que viene aquí. Sí, como si esto fuera la Sierra Morena, esta romántica, de la visión romántica de los viajeros ingleses. Es que yo creo que muchos de ellos piensan, es que voy a ser como Ernest Hemingway. Ahora bien, en un sitio con agua caliente, con papel higiénico, con todo tipo de comodidades y pues bien cerquita de casa. Sí, eso es. Oye, vamos por fin a tu libro y antes de entrar en él, tú has sido redactor en ABC. Oye, en ABC también hubo una señora depuración y unos señores asesinatos de obreros, no solo de periodistas, colaboradores y tal, sino de obreros, de trabajadores. Solo el hecho de haber trabajado en las rotativas de ABC, en los talleres de ABC, era ya sentencia de muerte. Daba igual que ese obrero estuviera afiliado a UGT, a CNT, el haber trabajado para la ABC ya. Son varias decenas de obreros de ABC asesinados. Decenas, no solo decenas. Sí, vamos, yo no sé si puede llegar a un centenar. La lista, hay alguna esquela publicada en ABC después de la guerra, que empieza por su subdirector, por Alfonso Rodríguez Santamaría, que por cierto, Alfonso Rodríguez Santamaría dice: yo no me voy de Madrid, yo no he hecho nada, yo lo único que voy a volver es al periódico, a hacer mi trabajo diario, y bueno, fueron a por él y lo asesinaron, ¿no? Bueno, esa es la historia que también de alguna manera se está intentando ocultar, ¿no? Nosotros no nos hemos opuesto al homenaje a las víctimas del franquismo después de la guerra, que quiere hacer la alcaldesa Carmena en el cementerio de la Almudena, pero le hemos dicho: ¿qué le parece si nos acordamos también de los otros? De los más de 8.000 muertos de la represión frente populista, más de 8.000, lo dejo ahí, para que hablemos de ello si quieres, frente a los 3.000 fusilados por Franco del 39 al 44. Hay que recordar que esos más de 8.000 cayeron en 4 o 5 meses. Mira, también de los personajes que tú mencionas en tu libro, hay uno paradójico, yo creo que demuestra muy bien la división en esta España que nace en los años 30, cuando la República, sobre todo los bandazos que daba la gente, y además que es el abanderado de la República, el teniente. Que tú sabes muy bien,
Pedro? El ¿Qué has teniente escrito sobre él? Pedro Moino. Bueno, escribí Sí. gracias a los datos que nos pasó otro amigo nuestro, que es José Manuel Ezpeleta, grandísimo Ajá. investigador, que a ver cuando pone negro sobre blanco sus Claro, investigaciones. Pedro Moino, Pedro Moino, perdona, para que se sitúen nuestros oyentes, es el militar con un banderón de tricolor que aparece en todas las fotos en la plaza de Canalejas, en la Puerta del Sol, Sí. en la calle Mayor, subido en coches. en un taxi, en un en la taxi. capota de un taxi. La Sí. verdad, pero, oye, es que esto la verdad, subido en un taxi, es que esto la verdad es que parece un chiste de Chumi Chumi. Sí. Parece Mortadelo y Sí, Filemón, no sé cómo llega él, ahí nunca, eso no lo he logrado encontrar, porque la prensa sí que tiene mucho protagonismo, en la prensa de los días posteriores al 14 de abril del 31, incluso yo recojo en el libro que se le sanciona. Se le sanciona por haber tomado partido y haber participado en una manifestación política porque a los militares se les exigía neutralidad, ¿no? Bueno, pues este Pedro Moino participa en el año 36 en el levantamiento de las guarniciones de Alcalá de Henares. Él con el regimiento de zapadores minadores, al lado cuyo acuartelamiento estaba al lado del batallón ciclista, y él sale con banda de música, con la bandera tricolor, a tomar el ayuntamiento el día 19 de julio. Llega una columna mandada por el coronel Puigdendolas con fuerzas de seguridad y con milicianos, y se rinden ante esta columna. Bueno, pues juicio sumarísimo en la cárcel Modelo, donde sobreviven a la matanza del día 23 de agosto, y Pedro Moino es fusilado en la explanada de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria. Es decir, 5 años después de salir abanderando la tricolor el día 14 de abril de la proclamación de la República, es por cierto el que pone la bandera republicana en el balcón del edificio de Gobernación, la actual Casa de Correos en la Puerta del Sol. Pedro Moino es fusilado por sublevarse contra la República. Alguien me decía, no, se subleva contra el gobierno, porque sale gritando viva la República. Ya, pero cuando le condenan, en agosto del 36, ya hay una Junta Nacional de Defensa en el bando sublevado, ya son dos Españas, ya la guerra es entre la República y los sublevados, y este señor le condenan por haberse sublevado contra la República. Pero más fuerte es a quién fusilan al lado de él. A Isidro Rubio Paz es un capitán también del batallón del regimiento de zapadores minadores. Isidro Rubio Paz había participado con Fermín Galán y García Hernández en la revuelta de Jaca de diciembre de 1930. Sabes que a Fermín Galán y a García Hernández los condenan a muerte y los ejecutan. A él le condenan a 30 años, se la conmutan a 6 y logra al final salir con la proclamación de la República. Pero entonces esto era un golpe de 4 fascistas, 2 frailes trabucaires y unos militares resentidos, que algunos lo fueron. No te olvides del obispo. No puede haber conspiración sin obispo. Bueno, obispo, Pero quiero entonces, decir que es mucho más complicado de lo que se nos va contando, ¿no? Eran 2 republicanos de la primera hora. Uno de ellos se jugó la vida, como Isidro Rubio, por la proclamación de la República, que son fusilados por levantarse contra el desorden, el caos que se vivía en tal, para imponer orden. Él mismo lo dice en su declaración, Pedro Moino, y te quedas verdaderamente asombrado. Y aquí hay mucho más de lo que se ha contado superficialmente. Oye, para freír los sesos a los partidarios de la memoria histórica que nos estén escuchando, estos militares se sublevan al grito de ¡Viva la República! Y con la bandera tricolor. Justamente. O sea, no con la que ahora llaman la No. bandera que impuso la dictadura franquista después de un alzamiento fascista, etcétera, etcétera. Es muy chocante. Bueno, el bando de Franco termina con igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Es que en esos momentos yo no sé si nadie es consciente de que esto va a acabar en una guerra civil. Este es un golpe para trastocar, por supuesto, el orden político, como se dice, la legitimidad del gobierno, todo lo que quieras, pero nadie está pensando que esto va a acabar en una guerra civil. Nadie se subleva para provocar una guerra civil. Lo que pasa es que el fracaso del golpe, sobre todo en capitales cruciales como Madrid y como Barcelona. Yo me acabo de leer el libro de Lorenzo Silva, de Recordarán tu nombre. La verdad es que es muy impresionante el olvido con el que se ha cubierto la figura del general de la Guardia Civil
José Aranguren, ¿no? Que es absolutamente decisivo en el sofocamiento del golpe en Barcelona, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con los gudaris, con los guardias civiles que comandaron el ejército vasco, ¿no? Que recojo yo en mi libro. Pero a esta benemérita no es que no se le ha hecho justicia a la Guardia Civil nunca, ¿no? Por una cosa o por otra, bueno, pues fíjate, los nacionalistas vascos ocultando, avergonzados, ¿verdad?, que 3/4 partes de los gudaris que hicieron frente a Franco en el frente de Vizcaya, en el frente de Guipúzcoa y en Álava, estuvieran comandados por guardias civiles, enviados desde Madrid por el gobierno para nutrir de oficialidad al nuevo Eusko Gudarostea del Lehendakari Aguirre, ¿no? Bueno, tú sabrás que había tantos gudaris porque el PNV, las milicias del PNV, los gudaris dependían del PNV, no se les pedía ninguna afiliación para unirse a ellas, mientras que para unirte pues a las milicias de la UGT, del Partido Comunista, de la CNT, sí te pedían antecedentes y recomendaciones. Entonces mucho católico y derechista se emboscaba entre los gudaris. De eso explica también que hubiese tantos, y también que cuando van cayendo, van siendo vencidos desde Vizcaya hasta Asturias, porque llegaron hasta Gijón, pues haya pasados por centenares, incluso batallones enteros que luego son encuadrados en el Ejército Nacional sin ningún problema de disciplina. Sí, ¿cuántos fueron? Yo creo que fueron unos 20.000 gudaris formaron parte como prisioneros luego del ejército de Franco, entre ellos uno muy conocido, y la gente se sorprenderá, Gabriel Zelaya. Gabriel Zelaya empieza como gudari, pero termina luego como alférez provisional del ejército de Franco en arma química, en la unidad de química, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hasta fueron tantos los gudaris que luego reciclados sirvieron en el ejército de Franco, que el término prisionero en el ejército de Franco se asimiló, ya se le decía gudari, este es un gudari. Es decir, no, querían decir, este es un prisionero, este es un prisionero reciclado, no es un gudari. Sí. Oye, has mencionado la Guardia Civil. ¿Es cierto que Franco pensó en disolverla? Yo quería tocar ese tema y... Eso yo he leído, pero yo no he ido a las fuentes originales. Hay una anécdota que comentan que Franco tenía incluso el decreto de disolución de la Guardia Civil y le enseñan el monasterio de Santa María de la Cabeza. Y se le atribuye una frase a Franco que dice, esto lo cambia todo. Y eso fue lo que paraliza el decreto, la gesta de Santa María de la Cabeza, es lo que se dice que paraliza el decreto de disolución de la Guardia Civil. Pedro, ¿y qué hizo Ramón Franco? Ramón Franco creo que está en Washington cuando estalla la guerra. Él pide volver. Porque era diplomático. Era diplomático, sí, estaba en la legación diplomática española. También, no sé si agregado militar. Y que también había participado como mohino y el otro militar en el golpe contra la monarquía en el levantamiento del año 30 en Cuatro Vientos. Incluso se habla de que quiso bombardear el Palacio Real. Yo creo, dice que vio unos niños jugando en la Plaza Oriente, entonces se echó para atrás, ¿no? Pero su idea era bombardear el Palacio Real. En los años 30... Y fue diputado de la Esquerra Republicana de Cataluña en la primera legislatura por Barcelona. Claro, cuando él le dice a su hermano que quiere volver, su hermano lo comunica a sus compañeros de la Junta de Defensa Nacional, y creo que es especialmente Quindelán quien le dice que ni de coña, con perdón, que tu hermano es un rojo, que tu hermano dio un golpe contra la monarquía y que no le queremos aquí. Él al final les convence y le manda de jefe de la base de hidroaviones de Pollensa, en Mallorca, y es con un hidroavión de fabricación italiana cuando él desaparece con toda su tripulación en el mar Mediterráneo. Pero eso trae a colación el primer capítulo del libro. En la base de Pollensa está un señor que se llama Enrique de la Puente Bahamonde. Enrique de la Puente Bahamonde es primo de Ramón y de Francisco Franco. Bueno, pues al hermano de Enrique de la Puente Bahamonde es el que es fusilado en Ceuta el 4 de agosto del 36 por haber mantenido bajo las órdenes del gobierno el aeródromo de Tetuán, donde tenía que aterrizar Francisco Franco de su vuelo de Canarias vía Casablanca a Tetuán. Es el aeródromo de Sania Ramel. Le pide Sáenz de Buruaga, el coronel que da el golpe en Tetuán, que entregue el aeródromo.
Y el primo de Franco, Ricardo de la Puente Bahamonde, dice que ni hablar, que va a resistir porque ha recibido órdenes del alto comisario en Marruecos, Álvarez Builla, que no entregue el aeródromo. Bueno, al final se rinde y será fusilado después de un juicio sumarísimo el 4 de agosto en Nacho. Franco se inhibe. Franco le dice a la Junta de Defensa Nacional que como Tetuán, Ceuta es una población aislada, lo cual era falso, estaba ya estableciéndose el puente aéreo con la península para el desembarque de tropas en la península, que sobre la suerte de esa pena de muerte tiene que decidir el jefe de la plaza de Ceuta, que es él, pero no se atreve a firmar la ejecución de su primo y le pasa la bola al general Orgaz, que es su segundo, por interinidad, como si hubiera estado ausente o enfermo, ¿no? Bueno, es una historia que vuelvo a lo de antes, es que la guerra civil rompe familias, lo titulo La guerra civil de los Franco y los Bahamonde, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de que la familia de Ricardo de la Puente Bahamonde me ha permitido publicar por vez primera, es absolutamente inédito, un manuscrito, 12 cuartillas, que él escribe en la cárcel días antes de su ejecución, justificando su actitud, ¿no? Y te deja bastante escalofriado, porque lo que dice, no está pidiendo clemencia a su primo, no está diciendo, no está exculpándose de nada, sino asumiendo su responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad de Ricardo de la Puente? Él lo dice: haber cumplido mi deber. Haber cumplido mi deber. Es decir, que de un lado y de otro te encuentras con, ¿verdad?, historias humanas absolutamente conmovedoras, ejemplares, donde, fíjate, Pedro, Javier, la ideología en este libro cuenta historias de los dos bandos, de personas atrapadas y arrastradas por la guerra, que dudan, que tienen incertidumbres, que no saben, y otros que lo tienen claro desde el principio. Pero aquí yo no juego a sacar rojos, azules. Aquí lo que hay es la permanente lección humana de la guerra civil, ¿no? El fracaso absoluto de la convivencia y a lo que conduce, ¿no? Una guerra entre hermanos, entre connacionales. Cuando estabas de periodista en Roma, creo que fue en el año 96, 95, 98. No, perdón, me he equivocado. Sí. Porque tu artículo del que vamos a hablar ahora se publicó en 2016, o sea, ya estabas en Madrid. Hablas de un asunto, la verdad, también impresionante, que es el delegado de la Cruz Roja que sale de España, de Madrid, con los datos sobre las matanzas que se están produciendo en Paracuellos, y su avión es atacado por cazas de la República, o dirigentes al Frente Popular. Y conociste a dos de las niñas que iban no llegué a conocerlas. Pero las identificaste. Las identifiqué, Carlota y Dolores Cabello. Bueno, cuéntanos el suceso. Esto te habrá pasado a ti, Pedro, de repente encontrar un documento del que es absolutamente sorprendente, y es en el archivo de Cruz Roja, Española, que ha recibido en los últimos años todo el fondo de Cruz Roja Internacional que tenían en Ginebra sobre la guerra civil. Hay una copia también en el archivo de la guerra civil de Salamanca, y ahí me encuentro una cosa que se daba porque no existía, ¿no? Y es una nota de protesta del gobierno francés por el abatimiento de un avión de la embajada que sale el 8 de diciembre del aeropuerto de Barajas, de Madrid, y es ametrallado sobre Pastrana, en Guadalajara, y cae, capota, se vuelca el avión, y resultan heridos pues una de estas niñas que viajaban porque les habían puesto sus padres en el avión para que salieran de Madrid, ¿no? Del Madrid, para librarlas de la guerra. Para librarlas de la guerra. Es herido un corresponsal famosísimo, que es Luis de la Pré, cuyas crónicas sobre los bombardeos franquistas sobre Madrid dicen que inspiró a Picasso el Guernica. Luis de la Pré morirá al cabo de los días de las heridas sufridas por él, tal. Y bueno, esta nota de protesta, ¿qué es lo que desvela? Ian Gibson, en un libro de hace unos años, decía que jamás se iba a saber la identidad de los cazas que abatieron este avión francés. ¿Quién viaja, por cierto, que lo has dicho tú? El delegado de Cruz Roja Internacional en España, que es George Henny,
que había estado con Felix Slayer, con el cónsul de Noruega, recabando datos e información sobre las sacas de los presos de las cárceles madrileñas por el Frente Popular y de las matanzas en Paracuellos, en Aravaca, en Torrejón. Y con esa información, según Cruz Roja, él iba a comparecer en Ginebra ante la sede de Cruz Roja Internacional a denunciar, ¿no? Curiosamente, cuando están volando sobre Pastrana, se pone a la altura del avión un caza biplano. Los pilotos del avión francés lo reconocen absolutamente, lleva distintivos de la aviación republicana. Entienden que el avión republicano les ha identificado a ellos también, porque llevan todas las siglas y toda la matrícula de avión francés, de avión de la embajada. Es un avión ya conocido porque había despegado ya varias veces, como va con valija diplomática hacia Toulouse. Y sorprendentemente el primer avión le deja, pero se coloca a un segundo a la misma altura. Este ya es un biplano y el piloto lo mismo, le saluda, cree que ya le han identificado también y que le van a dejar volar, cuando para su sorpresa este biplano se coloca debajo del avión y lo ametralla. Entonces todas las balas que hieren a los tripulantes entran por debajo del fuselaje, ¿no? Y ahí de la PRE hay una anécdota preciosa que me contaba un familiar de una de estas niñas, de las niñas, que de la PRE coge a una de las niñas y le dice: mira, cámbiame el sitio porque el mío es mucho mejor para que veas el paisaje. Bueno, pues resulta que de la PRE es el que peor suerte va a tener, porque la bala le atraviesa todo el intestino y al final morirá de una septicemia. Y en el hospital francés de San Luis de los Franceses, aquí en la calle Claudio Coello, y la niña salva la vida, lo único que se rompe el brazo cuando el avión capota, ¿no? Yo he estado en el escenario y es muy impresionante porque creo que lo localicé exactamente el sitio donde capota el avión. Pues, o sea, el avión es ametrallado por un caza republicano. Un caza republicano. Según identifica la nota de protesta al gobierno francés, al gobierno republicano, diciéndose: habéis tirado un avión nuestro y queremos reparación, queremos indemnización y queremos que reconozcáis el error. Por supuesto, nunca hubo ese reconocimiento. Y entonces la tripulación y los pasajeros son devueltos a Madrid. Sí, eso es. Un médico de Pastrana, que por cierto sale en viaje a la Alcarria de Cela, es el primero que atiende a los heridos del avión siniestrado, ¿no? Del avión acribillado. Y él cuenta en un artículo, que él vio cómo quemaban papeles, sacaban de una maleta, un maletín, papeles y los estaban quemando antes de que llegaran las autoridades republicanas a hacerse cargo de los heridos, ¿no? Bueno, George Heney sabía perfectamente que el atentado contra el avión había sido por él y él lo que hizo fue no volver a pisar tierra española. Se quitó de en medio absolutamente acongojado, ¿no? Pensando que los republicanos lo querían matar para silenciar un testigo molesto, ¿no? A mí me hacen mucha gracia estos historiadores que en estos tiempos son siempre del mismo bando, porque además son historiadores militantes, que como Ian Gibson dicen que estos informes nunca han existido, nunca se van a encontrar y demás. Me recuerdan a Ángel Viñas cuando decía que el informe de la autopsia al general Amado Balmes jamás se iba a encontrar. O no se iba a hacer, no se iba a encontrar, tal. Y lo encontró nuestro amigo Moisés Domínguez. Sí, sí. Y como está encontrado, entonces lo que hizo pues fue tratar de desacreditarlo con supuestos expertos. Bueno, sabes, la última del padre Huidobro, que el padre Huidobro era primo de mi abuela paterna. Y me encontré yo esta historia de Hilary Rager, del monje benedictino, sí. Sí, que recoge Paul Preston en su libro El Holocausto Español, que a mí ya me dejó un poco así mosqueado, ¿no? Que era que al padre Huidobro, que había denunciado a Franco, a Yagüe, a Varela, a muchos nombres del generalato franquista, las barbaridades que cometían las tropas nacionales cuando entraban en los pueblos, de las que él había sido testigo. Él era capellán de la Legión. Era capellán de la Legión jesuita, había vuelto del exilio en Bélgica. Al principio pensó en inscribirse en la Cruz Roja y tal, pero al final dijo: bueno, me meto a capellán de legionarios. Queridísimo por sus legionarios, pero él a la vez denunciando las brutalidades que se hacían
en algunas ocasiones, ¿no? Y tiene unas instrucciones sobre la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra, donde dice, oye, que por tener carné de UGT o de la CNT, eso no tiene que llevar a nadie al paredón. Incluso por empuñar las armas y defender tus ideas, eso tampoco es motivo para fusilar. Es decir, alguien valiente, porque eso, hacerlo en la propia guerra, durante la guerra, denunciando los crímenes de tu propio bando, yo creo que lo hizo muy poca gente. Vamos, yo solo recuerdo el caso del padre Huidobro, porque otros, Clara Campoamor lo denunció en el exilio, Chávez Nogales lo denuncia en el exilio también, pero in situ, yo solo recuerdo, y puede haber más, no niego que los haya, pues alguien tan valiente como el padre Huidobro. Bueno, pues decían, Hilary Rager dice que no, en la causa de beatificación del padre Huidobro hay un testimonio que hizo que la causa se paralizara, porque este testimonio dijo que se lo habían cargado sus propios legionarios para que no siguiera denunciándoles. Bueno, yo tuve la osadía de indagar en la causa de beatificación por persona interpuesta. ¿Quién es esta persona interpuesta? Pues nada menos que el postulador general de la Compañía de Jesús, el padre Pascual Cebollada, que me hizo el inmenso favor de otra vez desarchivar la causa, leérsela otra vez de cabo a rabo, y me dijo, Pedro, aquí no hay ningún testimonio de nadie que diga que el padre Huidobro fuera asesinado por sus propios legionarios. Es decir, y lo voy a decir claramente, era una mentira colosal. Una mentira colosal que nos la han tragado. Yo le desafié a Hilary Rager, que yo ya había puesto al descubierto mis cartas, había citado mi fuente, y le decía que ahora le tocaba a él decir quién le había dicho aquello de que el padre Huidobro había sido asesinado. En fin, la lucha por la verdad, Pedro, yo creo que... Nos quedan 4 minutos y quiero preguntarte sobre un asunto del que hemos hablado antes de empezar el programa, que creo que merece mucho que se hable de él. Tú has estado en excavaciones de fosas de soldados muertos en la guerra, concretamente represaliados por su bando y no el bando nacional. ¿Qué propones para el asunto este de las fosas? Pues un plan de exhumación de fosas que termine con esta asignatura pendiente. En 4 o 5 años podemos, ahora mismo hay contabilizadas por el Ministerio de Justicia unas 1.200 fosas sin exhumar en toda España, de las cuales no significa que sean fosas como las de Paracuellos. Las de Paracuellos solo hay las de Paracuellos. Podemos hablar de fosas en un pueblo de un individuo, de restos de 2 individuos, 4, 5, y las que puedan aparecer, sobre todo en los campos de batalla, que hay muchísimas fosas de estas hechas con urgencia para enterrar por a los cierto, muertos. fosas donde estaban de los dos bandos enterrados, Claro, entonces que es importante yo creo que con esto, por supuesto, responderíamos a una aspiración legítima de las familias de cerrar el duelo con la recuperación de los restos de sus seres queridos, que es algo absolutamente humanitario. Yo he criticado abiertamente a mi partido porque pienso que estuvo equivocado en el momento en que, aduciendo razones económicas, cerró este tipo de subvenciones y de ayudas. Yo creo que un plan científico, no es un plan político, esto es un plan científico de exhumar todas las fosas en las que sea posible hacerlo. Y sin festivales políticos. Bueno, sin festivales, oye, si las familias quieren hacer festival, yo creo que también. Pero el problema es que las familias no se sabe quiénes son. Bueno, porque... sí, en algunos casos sí hay, pero creo que es una necesidad, y sobre todo para desmontar, Pedro y Javier, una gran mentira. España no puede ser el segundo país del mundo en fosas comunes. Esa es la pregunta que tenía preparado para decirte. En España es imposible. En Camboya se ejecutó al 50% de la población prácticamente. Claro, pero ¿y dónde dejamos a Rusia, a la URSS, a China, a la antigua URSS? ¿Quién les ha descalificado de este ranking? ¿Con qué criterio? En Rusia, en el Holodomor, 20 millones de muertos por la colectivización estalinista en
Ucrania, el gran salto adelante De maoísta, Mao. 40 millones también de personas muertas de Es que son de hambre. países comunistas, querido Pedro. Claro, entonces, por eso claro, son eliminados de la pues lista. Camboya, claro, como suena a todo el mundo lo de Pol Pot y tal, pero no, vamos a ver, esta leyenda negra, que fosas hay evidentemente, pero tú no vas por la carretera pensando que es que toda la cuneta de aquí a Burgos está llena de cadáveres y de huesos por desenterrar. Eso forma parte de una nueva leyenda negra que se quiere hacer recaer sobre los españoles. Evidentemente el problema existe, fosas existen de los dos bandos, no nos olvidemos, de los dos bandos. Que ha habido muchas sorpresas también en la búsqueda, no, vamos a buscar a dos represaliados y tal, y de repente te llevas otra sorpresa de que eran curas los asesinados. o 17 soldados Sí. del ejército franquista, que seguramente ahí estarían Mezclados. no, y gente de UGT llamada a filas por los franquistas, que luchó con el ejército franquista, y hay de todo. Bueno, pues yo creo que es una cosa absolutamente lógica, necesaria, y yo seguiré dando la batalla en mi partido porque resolvamos nosotros también esto, y Ahí dejemos de tirarnos los huesos. no tienes a la una cabeza. batalla fácil, Pedro, también te lo digo. Lo sé, Dentro de lo tu sé, pero partido bueno. también. Bueno, Pedro Corral, concejal del Ayuntamiento de Madrid, el autor de Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, de Editorial Almuzara. Muchísimas gracias por haber estado hoy vosotros, aquí Javier, en Pedro. los micrófonos de Radio Ya. Muchísimo gusto. Pedro, la próxima semana volvemos a una nueva cita con la historia. Dios mediante. Gracias a todos ustedes.